haciendo un barco. Yo me imagino que se burlaban de él. Me dirían, qué locura, hacer un barco tremendo en medio del desierto, ¿cómo lo vas a mover? Yo creo que no iba a tener los suficientes camellos, no había agua, no llovía. Porque la gente no creía que venía un diluvio. Porque si al menos algunos de ellos hubieran creído, se hubieran hecho ni que hacer una canoa. Pero no creyeron y no hicieron nada. Y así pasa con muchos de nosotros. No le creemos a Dios y no hacemos nada. En cambio, Noé le creyó a Dios. Y cuando Dios dijo lo que dijo que iba a hacer y lo que quería que él hiciese, Noé le creyó a Dios e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Apenas él recibió ese mensaje de parte de Dios, él se puso en acción. Yo imagino que fue con la esposa, con sus hijos, y dijo, Dios me ha dicho que viene un diluvio y me ha pedido que construya una arca. Y como él era la cabeza, y como su testimonio era bueno, me imagino que su familia ni siquiera le dijo, estás loco, sino que si Dios te habló, hay que sacar los ahorros, hay que comenzar a comprar madera, brea, lazos y todo lo que es necesario para construirla. Porque ellos comenzaron a pensar y a ver que se venía un diluvio, porque Dios se lo había dicho. Es decir, que Noé tuvo fe, oyó la voz de Dios, como ustedes la oyen, creyó, tuvo fe por lo que oyó, porque el oír es una cualidad, dice el apóstol Pablo, de crecer la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si te has detenido en tu crecimiento espiritual, si te falta fe, ¿qué es lo que te está fallando? El oír. Porque el oír viene. ¿Y por qué está fallando el oído? Porque no oyes. ¿Qué cosa no oyes? La palabra de Dios. Y quien no oye la palabra de Dios no puede crecer en fe. ¿Me está entendiendo? Porque hay una diferencia entre escuchar y oír. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Escuchar es, se puede sentir el ruido de los infelices, algún niño que habla, algún adulto, el ruido de los pasos, una banca que cruje, todo eso, y mi voz a su vez, y todo lo demás que usted le puede agregar. Eso es escuchar, es general. Pero cuando usted dice, yo quiero oír lo que están diciendo, usted le presta atención, afina el oído, lo estira, a ver qué es lo que están diciendo. ¿Me está entendiendo la diferencia? No es una mezcla de sonidos. Oír es prestar atención. Y cuando se oye con atención lo que Dios dice, es cuando podemos recibir esa palabra en lo profundo de nuestro espíritu. Y cuando uno la recibe, uno cree. Y cuando uno lo cree, uno acciona como lo es. Yo pregunto, ¿tú oyes la palabra de Dios con atención? A ver los amenes. Pues tú la oyes y la recibes. Tú le servirías y buscarías hacer y estar en su casa de oración todo el tiempo oyendo más palabra.
¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Que salva, liberta y sana. Por lo que veo todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estás viviendo una vida de acuerdo a lo que Jesús dice? ¿Por qué vives una vida perdida, enferma, envuelta en el pecado? Si Jesús salva, liberta. La Biblia dice, y usted lo ha oído muchas veces en este púlpito, lo que dice Pablo y ahora por el Espíritu Santo, que si alguien está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Sabe esa parte usted? Qué bueno. Y las cosas viejas, dice que pasaron. ¿Y qué más pasa? Y son todas hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Dios te hace nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, tú tienes que vivir tu vida de acuerdo a esa nueva naturaleza. Es la única forma de agradar a Dios. Otro ejemplo en la Biblia de obediencia, de oír y hacer, está en Génesis 26:12. Ahí habla de Isaac, que Dios le dijo que sembrara en el desierto. Y Isaac sembró en aquella tierra, que era un desierto, y dice que aquel año él cosechó 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y dice más, el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, imagínese usted la orden de Dios. Es que Dios nos dice hacer cosas locas a veces, pero las cosas locas de Dios, que la gente ve locura, son bendición de Dios. Dios lo manda a sembrar en el desierto. ¿A quién se le ocurrió ir al desierto a sembrar? Cualquiera le hubiera dicho a Isaac, Isaac, estás botando tu semilla y la necesitas. ¿Y por qué la necesitaba? Porque en ese momento había hambre en la tierra. Así que le diría, mejor guárdala para que cuando pase el tiempo del hambre la puedas sembrar y tener una buena cosecha. Pero Isaac había oído a Dios. Tenía una palabra de Dios y sembró. Y con esa siembra él detuvo la montaña de la duda. Porque él le creyó a Dios. Y esa montaña de duda que había en su vida se derrumbó ahí en medio del desierto. Porque él no le creyó a las circunstancias, no le creyó al clima, no le creyó a lo que él veía ni a lo que oía, sino que él le creyó a Dios. Ahora imagínense sembrar en el desierto, que no hay agua, no hay nada, no hay sombra, es una tierra desértica, árida. Pero ¿qué era lo que tenía Isaac? Diga, una palabra, una promesa de parte de Dios. Y él la creyó, la declaró. Más allá de lo que veía, de lo que oía, él tenía una palabra. Y él sembró esa semilla en medio de la nada. Y la Biblia dice que al año cosechó al 100 por 1 y se hizo muy rico y poderoso. ¿Se dan cuenta de lo importante que es oír, creer y hacer? Nosotros somos llamados de igual manera a oír, creer y hacer por fe para cada vez.
Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que mi fe está, bueno, yo no sé cómo está tu fe tiene que ser fe. Y tu fe tiene que crecer. ¿Por qué? Porque si tú tienes duda de lo que crees y lo que esperas recibir de Dios, tú no le agradas a Dios. Vuelvo a decirle, actuamos según creemos. Yo como su pastor oro y pongo manos sobre los enfermos. ¿Y por qué lo hago? Porque creo. Porque oí la palabra, la creí. Y si Él dice que pondremos las manos sobre los enfermos, esto se hará. Yo lo creo. A mí no me importa lo que diga la gente, a mí no me importa lo que se ve y lo que usted sienta, sino que si yo pongo las manos, porque Dios dice que si pongo las manos sobre los enfermos, de acuerdo a su palabra, el enfermo ¿qué? Sanará, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago? Porque oí, creí y practico lo que Dios dice. Amén. Bueno, pero algunos pastores lo hacen. Yo no sé si es problema de ellos. Si ellos se pierde, si yo no lo hacen, se pierde la bendición de la sanidad y liberación de los servicios. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Yo no quiero criticar a los pastores. Pero yo le creo a Dios. Y si Dios dice algo en su palabra, yo lo creo y resuelto está. Amén. Porque yo no creo que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. ¿Cuánto creen que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo? ¿Cuánto creen que es la voluntad de Dios que usted sufra? ¿Cuánto creen que es la voluntad de Dios que usted esté en pobreza, en necesidad? Búsqueme y muéstreme si usted tiene pasaje de la Biblia que dicen eso, para que entonces yo le diga amén. Pero no hay tan difícil. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Por eso, cuando vienen personas enfermas me dicen, pastor, ¿puedo orar por mí? Yo oro. Pongo las manos y ungo con aceite porque es bíblico. Tengo mi botellita siempre. Pero a veces Dios no ora así. Yo tengo tremendo testimonio, gloria a Dios sea, porque es Él, uno es un vaso. Yo recibo por Messenger, por medio del Facebook, peticiones de oración. Personas con enfermedades terminales. Me dicen, he oído de usted, ni son creyentes ni asisten a una iglesia. Pero alguien me dijo, y yo le quiero pedir que si puede hacer algo por mí. Y yo lo primero que le digo, bueno, lo primero que usted hace es buscar a Cristo. Ya los tengo, porque están todos los meses. Busque a Dios, porque Dios lo va a sanar. Si tiene fe, yo voy a hacer una oración de fe, no lo que usted cree, sino lo que yo creo. Y ahí mismo yo le escribo una oración y le digo, por las llagas de Jesús, usted ha sido sanada de su cáncer, usted ha sido libertada de esos espíritus que la tienen atemorizada. Y para la gloria de Dios recibo, fui con los doctores que me habían dado cierto tiempo de vida y no tengo nada. Dios me ha sanado. Yo digo, dé la gloria a Dios. Dios lo hace de tantas maneras, pero ¿por qué obra Dios? Porque nosotros declaramos lo que creemos. A mí, mire, a mí me puede estar doliendo la cabeza en ese momento, me puede estar doliendo una pierna, yo no sé lo que me duele. Y sería como para decir al enemigo, como que ahí me dice, ¿qué pasa contigo? A mí no me importa lo que pasa conmigo, me importa lo que dice Dios, que yo debo hacer, y yo lo hago. Y Dios lo hace, porque Él no es deudor de nadie. Alabanza al Señor. Porque ellos vinieron de alguna manera, Dios les permitió ese contacto, porque ellos vinieron creyendo que Dios los sanaba y fueron sanos. Porque al momento en que ellos profirieron con su boca, pastor, ore por mí, pastor, yo quisiera que usted hiciera una oración porque me han dicho que Dios sana, están creyendo, están declarando. Como esa mujer del manto
que tocó el manto de Jesús. Es decir, tan solo tocar el manto. ¿Qué movió a la mujer a tocar el manto? La fe. Lo que había oído.